Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Hoy continuamos con nuestro ciclo de charlas cómo, cuándo y por qué. Y hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos hablará nada menos que de Miguel Grau, el hombre. Doctor Ortiz tiene un abundante y fructífero currículum. Ha sido capitán de fragata, hoy en retiro, bachiller de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Ciencias Marítimo-Navales por la Escuela Naval del Perú. Cursó estudios de especialización en Historia Marítima de la Universidad de Londres, es maestro en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú y doctor en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews en Escocia. Yo diría que es un polígrafo, tiene muchísimas publicaciones sobre las investigaciones que ha realizado, es un historiador de archivo, un investigador que acude a las fuentes. Ha revisado archivos en numerosos países, en Perú, Estados Unidos, España y muchos sitios más. Entre sus principales libros tenemos Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un peruano en la Real Armada, la Armada en la Guerra del Pacífico, la Real Armada en el Pacífico Sur, el apostadero naval del Callao, 1746-1824, Miguel Grau, 1834-1879, El hombre y el mar, y Perú y Gran Bretaña, Política y Economía, 1808-1839. Ha editado o coeditado varios libros, entre ellos Un derrotero del Mar del Sur, el Pacífico Americano, a fines del siglo XVII, y también ha contribuido con numerosas revistas especializadas en el país y en el extranjero. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela Superior de Guerra Naval y la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. También lo ha hecho en la Escuela de Guerra Aérea, en la Universidad San Francisco de Quito, el Centro de Altos Estudios Nacionales y en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde ocupó una cátedra distinguida. Es presidente de la Sociedad Bolivariana y jefe institucional del Archivo General de la Nación. Es miembro del Centro de Estudios Americanos, de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, en Chile, del Seminario de Historia Naval y Militar del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia y de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, así como de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. En el Perú lo esperamos todavía. El doctor Ortiz Jorge, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, Rafa, buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre Grau y su vida. Quería hacerte una pregunta, Jorge. El doctorado tú lo obtuviste en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde permaneciste, si no me equivoco, un par de años. Escocia, país marítimo, país de navegantes, era el lugar natural para seguir tus estudios de doctorado, me parece. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje
durante tu estancia en Escocia? Bueno, en realidad mi permanencia en Gran Bretaña tuvo dos grandes hitos, ¿no? Mi temporada en Londres, que dicho sea de paso compartimos, coincidimos, donde seguí este curso con el profesor Williams sobre historia marítima e imperial británica. Un curso riquísimo, un semestre, y después pasé a St. Andrews en Escocia, donde estuve un año académico y después varios años haciendo la tesis, ¿no? Me tomó bastante tiempo. ¿Qué es lo que aprendí en esencia? Que el tema marítimo es enorme, tiene muchas facetas. Digamos, en el ámbito nuestro, en el ámbito latinoamericano en general, lo marítimo ha sido de alguna manera, no voy a decir confundido, pero ha sido tomado esencialmente e impulsado por las armadas, lo que les ha dado un giro usualmente más de historia naval, que cosa, por supuesto, tiene su propio camino, ¿no? Pero lo marítimo es mucho más rico, ¿no? Tiene más variedades, tiene más matices. Hablemos de pescadores. Los pescadores son, digamos, el ADN mitocondrial de un país marítimo, ¿no? Usos y costumbres, la vida en los puertos, el trabajo portuario, la vida a bordo, más allá, como repito, de los temas estrictamente navales, que pueden ser, pues, también la cotidianeidad, como las operaciones de la guerra. Entonces, entender eso creo que ha sido un aporte significativo. Yo tuve una experiencia muy grata por parte del curso, además por parte del curso era arqueología subacuática, pero otra parte era una especie de taller práctico y trabajé durante alguna temporada como asistente en el Museo de Pescadores de Pittenweem. Ahí los pueblitos estaban muy cerca, ¿no? St. Andrews, quedaba en Fife, al norte de Edimburgo, y había una serie de pueblitos chiquitos de pescadores, entre ellos estaba Pittenweem, donde vivía mi profesor, mi director. A él lo conocí además en la cocina de su casa, ¿no? O sea, fue una experiencia muy rica, además con una suerte de aprendizaje de lo que es la confianza interpersonal, ¿no? Yo había llevado de acá todos mis certificados con traducción oficial, con sellos, todos los sellos que podamos imaginar, y cuando hablé con él y le dije, bueno, acá están mis documentos, me dijo, no, me basta su palabra. Claro, es muy parecido acá, ¿no? Te imaginarás. Entonces fue una experiencia muy rica. Además, éramos dos alumnos. En el doctorado éramos dos. Y para nosotros nos organizaron un viaje, dos viajes. Un viaje por los principales puertos de Inglaterra y otro viaje por los principales puertos de Escocia. Para nosotros dos. Entonces fue una experiencia muy, muy rica, una relación además muy cercana con los profesores, un poco la experiencia que tú tuviste pues con el profesor Lynch, ¿no? Y que la he mantenido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, yo creo que eso enriquece mucho y alienta a profundizar los temas que uno abarca, ¿no? ¿Has apagado el micro, Rafa? Disculpen, aquí estamos. Ya. Entrando al tema de esta tarde, hablarás sobre Miguel Grau, de quien has investigado también en archivos y en papeles antiguos, como es tu costumbre. ¿Qué cosa tienes de nuevo en tus investigaciones sobre Grau que no se haya dicho anteriormente? No quiero Mira, quemarte la película, pero no, para ir entrando en el tema, y de ahí sigue adelante, por favor, con mira, presentación. respondo primero a tu pregunta del cómo. O sea, Grau, pues, es un personaje que tiene todos los méritos.
para hacer lo que es decir, reconocido por los peruanos como el peruano del milenio. Pero cuando a veces tenemos una figura de ese tipo, tendemos a asumir que todo es perfecto, que todo ya está dicho, y nos gastamos mucho en la geografía, ¿no? Y eso, que por sí no es malo, pero puede ser exagerado, nos lleva a olvidarnos del trabajo más de hormiguita que es investigar. Hace varios años, por ejemplo, encontré una cosa básica, revisar el periódico, ¿no? Entonces, se hablaba de Grau, que los viajes que había hecho como mercante, pero nadie se había dado el trabajo de revisar los periódicos para saber cuándo llegó, cuándo salió esa cuestión. Bueno, después encontré cosas en diversos archivos. Encontré un documento, por ejemplo, en el archivo de la Universidad de Londres, en el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Londres, una carta que él escribe a un Eri, que es el jefe tribal de una isla, de la isla de Manihiki, donde él pierde el buque, pierde su buque en medio de una tormenta, ¿no? En 1862. Y luego pues he encontrado cosas, un registro cuando se enrola en un buque mercante norteamericano que va de San Francisco a Hong Kong. Muchas cosas las he buscado, otras las he encontrado a través de amigos. Me he revisado periódicos chilenos, ¿no? Porque Grau pues tiene una relación muy peculiar también con la familia Biel, con cuñado, y van saliendo detalles. Yo creo que hay, pues, quienes me han precedido, evidentemente. Yo creo que el primero que escribe una biografía de Grau es Manuel Vegas en la década de 1920, por ahí. Después de eso hay muchas cosas, mucho discurso, mucho homenaje, pero, digamos, trabajos sólidos de Fernando Romero, ¿no? Y después, obviamente, el de José Agustín de la Puente, que usó parte de las cosas que yo también había encontrado y aportó cosas nuevas. Y el trabajo de Thorndike, ¿no? Estos 5 tomos sobre Grau, que bueno, Thorndike tuvo lo que no han tenido muchos de los que hemos trabajado estos temas, tuvo respaldo para investigar. A mí nadie me ha cubierto las investigaciones sobre Grau. Thorndike aporta muchísimo. Lamentablemente no llega a gustarme. Es una cosa que no llega a ser una novela y no llega a ser un libro de historia, pero tiene muchísima información. Entonces, claro, en ese camino, vamos, en la medida en que he podido, he ido aportando cosas y temas. Siento que falta por hacer, o sea, que falta hacer un trabajo serio de perseguir esto, revisar archivos en Hong Kong, en la India. Grau da la vuelta al mundo. Eso, por ejemplo, es una cosa que encontré. Grau termina dando la vuelta al mundo, ¿no? Revisar periódicos en Brasil, en diversos lugares. Una cosa que sigue siendo una incógnita, por ejemplo, Grau en algún momento va a visitar a Biel en Punta Arenas. Es un viaje corto. Entonces no sé todavía qué es lo que lo lleva a visitar Punta Arenas. O sea, son concuñados, ¿no? Estoy buscando obtener información sobre los papeles familiares de los Biel, porque algún dato tiene que haber, alguna pista tiene que haber. Entonces, sí, yo creo que hay cositas que todavía faltan hacer. No sé si a mí me alcance el tiempo y la vida para hacerlo, pero alguien debería retomar esto con seriedad y con rigurosidad, a tratar de ser objetivo, ¿no? Alejarse un poco de la geografía y ponerle, pues, avanzar, ¿no? Finalmente, todas investigaciones son peldaños sobre los cuales el que viene debe construir, ¿no? Y bueno, ya te conté más o menos. Bien. Adelante, por favor, con tu presentación. Ok. Bueno, muchas gracias. Ávidos de escuchar. Nuevamente, entonces, arranco
con Grau y he preparado una presentación en la que voy a ir mostrando algunos aspectos, ¿no? Es imposible, digamos, entrar al detalle en todo eso, pero la intención de mi presentación el día de hoy no camina tanto por el grado de la guerra del Pacífico, ¿no? Yo creo que el gran mensaje que puedo transmitirle es que la vida de Grau en sí es un ejemplo. No es una vida fácil, tiene sus complejidades como la de todos. Pero justamente, claro, culmina en su sacrificio de él y de muchos de los hombres que están a bordo del Huasca en Angamos. Pero su vida en sí creo que es muy meritoria. Y esa vida es la que nos puede servir de ejemplo a los peruanos de hoy. Empecemos, pues Grau pues, nace, como todos sabemos, en Piura. Aparentemente en esta casa que está a pocos metros de la Plaza de Armas y que hoy día es la Casa Museo Gran Almirante Grau. Grau. Los padres de Grau son Luisa Seminario del Castillo, una dama de una familia distinguida piurana, y Juan Manuel Grau y Berrio. Juan Manuel ha venido al Perú con las tropas colombianas durante el periodo de la independencia, llega a ser capitán y después se retira o se queda en el Perú, va a terminar en Piura, donde va a tener esta vinculación con la señora Seminario y van a tener 4 hijos, ¿no? Enrique Federico, el mayor, María Dolores, Miguel María y Ana Joaquina. Pero Miguel Grau tiene otros hermanos, hermanos de madre, tiene vamos a mover esto, ahí está, 3 hermanos, entre ellos Emilio Díaz Seminario, que es oficial de Marina, es mayor que Grau, y va a compartir, en algunos buques van a servir juntos los dos. Y por parte de padre, a Juan Manuel Grau y Prado, que hasta donde yo he dado a conocer es médico, que radica después en Lima y también va a estar acá en la época de Miguel Grau. No conozco si ha habido relación entre ellos, ¿no? Entonces, esto es parte de los temas que habría que indagar un poco. Grau, padre, se va a mudar a Paita, hay un tema complejo, pero se muda con sus hijos, o al menos con sus hijos varones a Paita. Y Paita es un puerto importante, el norte peruano, es un puerto que ha cobrado relevancia porque es un punto de recalada normalmente entre el tráfico, durante el periodo de vela, durante el tráfico de Panamá hacia el Callao. Y después se ha convertido en un punto muy importante para la actividad ballenera. Desde finales del siglo XVIII, desde 1790, cuando se firma pues, el Tratado de San Lorenzo el Escorial, que le abre la posibilidad a los británicos y después a los norteamericanos para cazar ballenas y lobos delante del espacio del virreinato peruano. Paita va a ser un punto más o menos recurrente, al cual van a arribar estos buques balleneros en busca de reabastecimiento y también de gente para completar sus tripulaciones y cosas por el estilo. Entonces, es ahí a Paita a donde se van, pues Grau es muy joven, en realidad tiene una infancia en un ambiente totalmente marinero. Ustedes imagínense este puerto con gentes locales, obviamente gente que además por sí está muy vinculada al mar, pero que además se encuentra pues con tripulantes de buques ingleses, franceses, norteamericanos, y en estos buques hay gente de todo tipo, hay polinesios, hay chilenos, hay todo tipo, es un universo, es una ciudad cosmopolita
a pesar de sus condiciones pues, precarias de edificación. Pero imagínense ustedes un niño en una ciudad de este tipo, en un pueblo en realidad de este tipo, escuchando las cosas que cuenta la gente, ¿no? Escuchando a los marineros, hablando de sus viajes, y esto lo tiene que haber alimentado de alguna manera en su interés por el mar. No creo, no han faltado pues los que dicen que desde niño ya sabía que el mar era el futuro. No, yo creo que esto es un tema mucho más complejo y va a llevar a que inicie una relación con el mar bastante intensa. A partir de los 8 años, 8 meses, Grau va a navegar en diversos buques. Esto es un cuadro que se ha hecho recientemente. No he podido conseguir una mejor copia, pero esto voy a tratar de explicarlo a pedazos porque si no es difícil entenderlo. En 1843, 8 años, 8 meses, Miguel y también su hermano, a los dos el padre los va a embarcar. Va a hacer una suerte de escuela de mar, que es una escuela dura. Los va a embarcar, se los va a entregar, en el caso de Miguel, se los va a entregar al capitán Manuel Herrera, que es ¿cómo se llama? Panameño, y que se va a embarcar en esta goleta, en este bergantín Tescua, y a partir de ahí va a iniciar su primer viaje. Con muy mala suerte. En este gráfico que ustedes verán a la derecha, el primer viaje del Tescua es este que está punteadito, va primero a Huanchaco y después naufraga acá, en la isla de Orhuela. Es una de las cosas que falta todavía saber qué pasó, cómo pasó, qué sucedió, habría que investigar ahí en archivos probablemente panameños o colombianos. Pero vuelve a aparecer siempre al lado de Herrera en el año 44, está en Paita y va a embarcarse en una goleta, la Florita, y va a navegar, y luego en noviembre de ese mismo año pasa otro bergantín, el Josefina. Ahora, miren ustedes, 8 años, 8 meses. Imaginen ustedes una criatura a esa edad en un buque que es pequeño, ¿eh? O sea, el Tescua debe haber tenido entre 8 y 10 tripulantes. Entonces, Grau debe haber sido, pues, digamos, el último individuo a bordo, el que tenía que hacer las cosas que, digamos, un marinero cuesta. Un niño entregado así para que se forje no cueste, entonces tiene que hacer, pues, por ejemplo, ayudar en la cocina o a limpiar. Entonces, es desde abajo, desde donde Grau se va vinculando al mar. La figura de Herrera es una figura que también nos falta investigar, porque tiene pues una presencia intensa con Grau en esta etapa tan temprana de su vida. En el 46 desembarca Grau y va a iniciar otra etapa interesante, 22 meses en un buque ballenero norteamericano, el Oregon. Está en Paita, el Oregon ha salido de Nantucket, entre los tripulantes en el Atlántico, cuando sale, tiene entre los tripulantes un muchacho, así se le califica, ¿no? Tiene marinero y un muchacho. Y ese muchacho se cae al mar en el Atlántico y desaparece. Entonces, el Oregon hace un viaje largo, va hasta Kanchaska y después baja Galápagos y entra a Paita y ahí se embarca. La ballenería es una actividad compleja, es dura. Quienes han visto hace poco pues una suerte de versión de lo que fue la experiencia de Melville, que lo inspiró para escribir Moby Dick,
comprenderán las dificultades de este tipo de actividad. Esto viene del Illustrated London News y refiere un caso ocurrido ahí frente a nuestras costas, ¿no? Un cachalote que ataca un bote de este buque que viene acá y después ataca el buque y el buque se hunde y van a ser rescatados por otro buque y van a arribar a Paita en septiembre del año 51. Bueno, nuevamente, el Grau está en este buque, no lo veo, Grau tiene 10 años, no lo veo remando ni mucho menos arponeando, ¿no? Esto es una actividad muy fuerte, muy dura, lo más probable es que haya permanecido a bordo y que haya ayudado después a lo que viene a ser el trabajo de cortar a la ballena o al cachalote, ¿no? Se cortaba, se le hervía y de ahí salía pues el aceite, la grasa y si había suerte, la esperma azul, ¿no? Esto que ven acá es un gráfico de los viajes que va a hacer durante esos 22 meses. Grau va a recorrer varios lugares, va a llegar hasta las Islas Marquesas, a Talcahuano, las Galápagos, por supuesto. Y este es otro personaje importante. Teodoro Wimpeni es el capitán de este buque. Entonces, yo me imagino, solamente puedo imaginar, porque no he encontrado más fuentes de sustento, que es otro personaje que ejerce influencia en la formación de este Grau tan temprano. Grau a los 8 años, 8 meses, se separa de su padre, de sus hermanos, y va a pasar prácticamente 10 años navegando y va a tener probablemente pues influencias de capitanes que van a ir forjando su personalidad, ¿no? En este buque habían norteamericanos, chilenos, polinesios, eh, eh, había peruanos, había chinos. En este buque de la muerte muere un canaca, ¿no? En fin, es una experiencia de vida muy intensa. Esto, gracias a un amigo norteamericano, conseguí una copia del diario de este buque, en el cual se ven pues, los dibujos que hace. Esto es saliendo de Paita. Acaban de salir de Paita. El 24 y el 25 de diciembre del 46 hay 2 intentos fallidos. Y el 26 de diciembre hubo un cachalote, digamos, pongo este cachalote, pues el primero cuando Grau está a bordo. Obviamente el buque ha estado ya navegando 2 años, ¿no? En el diario no figura Grau, pero evidentemente ha habido un reemplazo para este muchacho. Y esto es lo que sabemos de este largo periodo en el Oregon. Bueno, Paita va a regresar a Paita, va a desembarcar en Paita y luego va a volverse a embarcar. A partir del año 49 lleva a cabo varios viajes más, hasta el año 53. Y en estos buques, Grau cuando ingresa a la Armada, y luego voy a mostrarlo, tanto él como su hermano, los dos ingresan a la Armada en el año 53. Ambos presentan una lista de buques en los que han navegado. La lista de buques de Grau, corregida porque hay errores, no he encontrado que Grau haya recibido una educación formal. Entonces, un hombre que se va a ir forjando en esta escuela de mar, en escenarios que suelen ser muy rudos. Los puertos no son, pues, no necesariamente, y en esa época menos, son, pues, lo más sofisticado de las sociedades, ¿no? Había de todo, y yo quiero imaginar que Grau vivió intensamente eso, ¿no? Y eso es parte de lo que fue forjando su personalidad. Entonces, todos estos buques, he encontrado algunas cosas sobre estos buques, no de todos, por supuesto, pero pasa, pues, termina, como les decía, dando la vuelta al mundo, ¿no? Esto a Nueva York, acá empieza en la barca peruana, así se llama, la barca peruana, cargando guano.
¿no? Luego he encontrado que va a San Francisco por primera vez, llega en mayo del año 52, en un buque británico que se llama el Grace McBean. Este es San Francisco en el año 49. Luego, gracias a Guillermo Toro Lira, un amigo que investiga también en San Francisco, encontré esto que es el rol de tripulantes del Corsair, fecha 24 de mayo del 52. Acá figura Miguel Grau, que es lo que he señalado a la derecha. De ahí, Grau va a llegar a Shanghái en el segundo semestre del año 52 en el clipper norteamericano Witchcraft. Este es el dique de Shanghái. Y esta es la propaganda del Witchcraft, porque ahí, claro, tenían que anunciar los viajes, ¿no? Y esto también lo conseguí gracias a la cortesía de Guillermo. Pero claro, cuando les digo que falta investigar en forma sistemática, creo que hay cosas que están por ahí, pero que no se han podido perseguir de una manera adecuada, ¿no? En septiembre del año 52 está en Hong Kong y va a zarpar en el Stadthound. Va a llegar a Nueva York en diciembre, a fines de diciembre de ese año. El 19 de enero siguiente sale de Boston. O sea, cómo va de Nueva York a Boston no lo sé. Debe haber alguna referencia, hay que buscar. Se embarca en otro buque que es el Simoon y arriba a San Francisco el 1 de septiembre, completando de esa manera la vuelta al mundo. Y de San Francisco, el 10 de junio del 53, se embarca en el Golden Eagle y arriba al Callao el 23 de julio. Ok, acá viene su primera etapa naval, cuando ingresa a la Armada. Por supuesto no pueden leer estos documentos, pero acá al lado izquierdo, ambos documentos, uno es de Enrique y el otro es de Miguel Grau. Ahí listan los buques en los que han navegado cuando están pidiendo su ingreso a la Armada en agosto del año 53. Enrique va a ser admitido a la Armada y va a fallecer muy pronto, muy rápidamente. A él lo mandan como guarnición al fuerte de San Ramón, que la Armada ha establecido en el río Chachamay, ¿no? Y ahí perece, tampoco sé exactamente de qué fallece, si es por un ataque o si es por enfermedad. Bueno, pero Miguel es destinado primero a este vapor Rímac, ¿no? Es un cuadro, dicho sea de paso, del museo, que está muy bien, y va a servir ahí durante una temporada relativamente breve. Y en el año 56 es ascendido al alférez de fragata, en abril del 56. Esto no se ve bien, pero es una copia del ascenso que se le otorga por parte de Ramón Castilla. Pero luego, poco después de esto, en realidad, Grau se va a ver arrastrado por la inestabilidad política peruana, ¿no? Su paisano y amigo Lizardo Montero, que es mayor que él, y que ambos están en el Apurímac, en este buque de acá, se van a levantar a favor de Vivanco. Vivanco a su vez está revolucionado contra Castilla. Esto es una guerra civil larga y que va a durar más de un año, en el cual pues hay varias acciones. Se toma, esto es Islay, perdón, esto es Arica, la foto, perdón, el grabado es de Islay, luego van a tomar Arica, ¿no? Entonces hay varias acciones en la que va a estar pues Grau vinculado a Montero en esta actividad revolucionaria. Y por supuesto pierden, ¿no? Hay un intento de ataque al Callao, en fin, vive intensamente los avatares de nuestra accidentada vida política. Y a raíz de eso, obviamente, pues sale, es dado de baja de la Armada. Y va a retornar a la Marina Mercante. Va a embarcarse en un bergantín goleta que se llama María Cristina,
va a estar de comandante, este buque va a estar vinculado a la familia García García, ¿no? Uno de los García García es compañero de armas, Aurelio, pero hay otro que es diplomático y por supuesto hay también los que están en el ámbito empresarial. Entonces se vincula a ellos y está al mando de este buquecito y lleva a cabo varios viajes que he tratado de mostrar en este gráfico. Y en el año 62 está al mando del bergantín Apurímac. Ese año se va a iniciar la actividad de los canacas, es decir, a raíz de la libertad que Castilla concede a los esclavos, se produce una demanda de mano de obra en las haciendas y esta demanda de mano de obra que ya ha comenzado a ser atendida en parte por los culís o migrantes chinos, trabajadores chinos, a alguien se le ocurre que es más fácil, digamos, más cerca traerlos de Polinesia. Entonces se inicia una actividad que dura muy poco, dura 2 años, en la cual se van a involucrar varios buques, no todos peruanos, hay muy pocos capitanes peruanos en realidad, pero lo cierto del caso es que en este esfuerzo participa Grau y con el capitán, al mando de la Purímac, hace un viaje con el bergantín Trujillo, llegan a las Islas Cook y entablan negociaciones con el ERI local. El ERI es el jefe tribal para hacer un contrato. Y finalmente acuerdan eso y los pilla una tormenta. Esto es un atolón. Y en las condiciones en que están, ambos buques se pierden. Naufragan. Van a ser rescatados después por un tercer buque peruano que los lleva de regreso al Callao. Esta carta la encontré en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, en la cual Grau le escribe al misionero del pueblo de Tafuni, pidiéndole que cuide los restos de su buque, la Apurímac y de la goleta Manuelita Costas, perdidas en la isla de Humphrey el 12 de noviembre del año 62. No sé si después lograron enviar algo a rescatar esos restos. Lo cierto es que acá hubo una investigación llevada a cabo por la autoridad naval de la época, que era la Capitanía de Puerto, que liberó de culpa a los 2 capitanes que perdieron su buque en estas circunstancias. Entonces, bueno, va a regresar a la Armada en el año 63 en unas circunstancias peculiares, a partir del año 62, cuando el Perú conoce que hay un par de buques españoles viniendo a la costa del Pacífico, se comienza a mostrar cierta preocupación por el estado en que estábamos. Y esto lleva a que se nombren una comisión, se envía una comisión a Europa para la construcción de los blindados, ¿no? Y además se va a enviar también una comisión para comprar buques. Y esto es lo que vamos a estar involucrados, Grau y otro oficial más, ahorita no me acuerdo el nombre de él, pero ambos son enviados para la compra de unos buques que terminan siendo 2 corbetas que han sido construidas para los confederados durante la Guerra Civil Norteamericana. Y estas corbetas van a pasar a ser la Unión y la América, representando con sus nombres en realidad un fenómeno que estaba sucediendo en el continente. Hay un esfuerzo que se llama la unidad americana ante lo que se considera una posible amenaza por parte de potencias europeas para establecer su dominio en el continente. Y esto ha empezado pues a raíz del tema de la reincorporación o reintegración de Santo Domingo al dominio español,
la intervención española, francesa y británica en México, los intentos que hubo por parte de Juan José Flores para tener una suerte de protectorado francés en Ecuador. Entonces, esto ha generado una reacción, hay un congreso en Lima, ha habido dos congresos en realidad, y a raíz de lo que sucede en el año 64 con la toma de las Islas Chincha por parte de esta división española, hay una reacción muy fuerte para la unidad de América Latina. Entonces, y esto explica el nombre de los buques, ¿no? Unión y América. Bueno, Grau toma el mando de la Unión, él es teniente primero entonces, y va a traerla desde San Nazare, en Francia, primero al Callao, y después va a formar parte de la división peruana que va al sur de Chile en el año 66, a finales del 65, principios del 66, y va a tomar parte en el combate de Atao, el 7 de febrero de 1866. Esta foto me la facilitó un compañero de la Escuela Naval, Jorge Amero, cuyo abuelo estuvo a bordo de este buque durante la Guerra del Pacífico. Los buques peruanos que estaban en el sur, las dos corbetas, la fragata Purímac, y luego llegan el Huáscar y la Independencia, la fuerza peruana va a permanecer en aguas chilenas prácticamente 2 años. ¿Por qué? Porque estamos tratando de, se nos ocurre llevar a cabo una operación punitiva contra España y mandar una fuerza a Manila, a Filipinas, y para eso al presidente Prado se le ocurre lo mejor es contratar a un marino extranjero que dirija esto, porque los nuestros no tienen la experiencia de vida. Por supuesto, esto genera una reacción en los comandantes de los buques. En el mismo año 66, no me acuerdo la cantidad, pero todos los comandantes y varios oficiales más de los buques que están en Valparaíso, cuando llega Tucker, digamos, presentan su renuncia al mando. Y esto va a traer cola porque son tomados después acusados de deserción, en fin, es todo un lío, hay un juicio, hay varios juicios pues, muy sonados, y finalmente son absueltos. Y en estas condiciones Grau va a dejar el servicio naval en abril del año 67, y al mes siguiente contrae matrimonio. Sus testigos son Lizardo Montero. Montero también es piurano, es de Ayabaca, ¿no? Es el que lo comprometió en este levantamiento contra Castilla, Aurelio García García y Manuel Ferreros. La foto se conoce como los 4 haces, pero hasta donde conozco es la foto con sus testigos de matrimonio. Y, claro, Grau se casa con Dolores Cavero el 12 de abril, y al mes siguiente su cuñada Manuela se casa con el capitán en esa época, capitán de corbeta chileno, Biel. La relación entre ambas familias es muy estrecha. O sea, en fin, los Grau van a tener varios hijos, lo mismo que los Cavero. La señora Dolores va a viajar y va a permanecer tiempo con la familia Biel cuando él es nombrado comandante de Punta Arenas. Eventualmente Grau va a visitarlo a Biel en Punta Arenas, un viaje corto, del cual no sabemos mucho todavía. Pero esta relación es estrecha, y de hecho en febrero del año 77, o sea, 2 años antes de la guerra, Grau va a viajar a Valparaíso con sus hijos Enrique y Miguel. Este último, Miguel, va a sufrir un accidente, hasta donde tengo conocimiento, a bordo de uno de los buques de la Armada chilena. Y a raíz de esto va a quedar mal y va a fallecer en Lima, el 15 de julio. Esta foto, que creo que proviene del Instituto de Estudios Histórico Marítimos, muestra a los primos
Ana Biel y Enrique Grau Cabero. Entonces, claro, hay una relación muy cercana, ¿no? Grau, casado, va a pasar prácticamente 2 años como capitán de la Pacific Steam Navigation Company. Y esto es un tema que a veces no lo llegamos a entender de todo. Es uno de los pocos capitanes, creo que es el único que he encontrado, no británicos, sirviendo en la Pacific Steam Navigation Company. Durante 2 años él va a ser el capitán de los vapores Callao y Quito, muy parecidos a este que es el Limari. No digo que haya hecho una gran fortuna, pero evidentemente la actividad mercante le permite tener unas condiciones, digamos, relativamente aceptables para vivir, porque además, claro, la familia ha crecido de manera sustantiva, ¿no? Luego, el 2 de julio del 68, va a asumir el mando del monitor Huáscar y lo va a retener hasta el 76. Y va a llevar a cabo una serie de actividades típicas de entrenamiento, levantamiento de costas en determinadas zonas. En este periodo que hay tensión en Bolivia, va también al sur. En fin, lo típico de una armada en tiempos de paz, en situaciones de países que no son del todo pues, muy estables, ¿no? Y dentro de esa inestabilidad hay que destacar lo que sucedió en julio del año 72, cuando los coroneles Gutiérrez, son 4 hermanos, se levantan contra el presidente Balta y lo van a asesinar, ¿no? En Santa Catalina, y esto genera la reacción del pueblo. 3 de los 4 Gutiérrez van a ser asesinados, 2 de ellos colgados de la torre, de una de las torres de la catedral, después quemados. Y en medio de este proceso, cuando se levantan, le van a pedir a la Armada que se sume al levantamiento, y la Armada se niega. Se niega, va a emitir una nota de rechazo, un texto realmente magnífico, ¿no? Que empieza señalando cuando la Constitución se ve atravesada por la bayoneta de los soldados. La Armada no puede permanecer impasible ante esto, y en fin, sigue el texto, los buques van a salir a distintos puntos de la costa para, digamos, apoyar el rechazo a este levantamiento. Grau tiene un papel importante, hay una redacción, un texto de esta nota. Quien dirige en realidad este esfuerzo es el comandante general de la época, me parece que es uno de los de la ASA, pero tiene un papel importante en esto, y de alguna forma marca también su vinculación con la política. Después se va a hacer miembro del Partido Civilista, tiene amistad pues, con Pardo, y va a ser elegido diputado por Paita. Va a dejar el mando de su buque en junio del 76. Al año siguiente va a asumir la comandancia general de Marina durante prácticamente 11 meses, y en abril del 78 regresa al Congreso. Y va a estar en el Congreso cuando se produce el estallido de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y va a pedir licencia para regresar al servicio y tomar el mando del Huáscar. Grau tiene relaciones varias, ¿no? Por ejemplo, he encontrado esta carta de Grau a Vicuña Maquena de diciembre del año 78. Y hay varias cosas más que, como les repito, hay que seguir buscando, ¿no? Y esto es una, digamos, de alguna forma, una incitación a que el tema no está agotado, ¿no? O sea, hay que seguir llevando a cabo investigaciones en torno a esto, porque me parece que hay mucho que está aún pendiente, ¿no?
Y luego viene pues la Guerra del Pacífico, ¿no? La Guerra del Pacífico hoy es el punto, digamos, culminante de esta vida ejemplar de Grau. Hay diversas acciones que se van a producir. Grau, de hecho, es quizá el personaje, además reconocido por los chilenos, quizá el más eh, destacado de los marinos de este conflicto. La guerra era imposible de ganar, en el mar por lo menos. La estrategia que se va a adoptar es una estrategia de, se suele llamar flota en potencia, es decir, mantener la flota y tratar de incidir en momentos determinados para disminuir las ventajas contrarias. Y esto es lo que llevamos a cabo insistentemente, de modo tal de poder trasladar el poder militar peruano al sur del país. Y eso es lo que se logra. Durante varios meses lo que hacemos es interdecir las líneas contrarias, actuar sobre sus líneas de comunicaciones, amenazar algunos de sus puertos para evitar que ellos hagan lo propio. Y eso nos permitió llevar a lo más grueso de nuestro poder militar al sur, que es donde al final se iba a definir la guerra. La guerra, como les dije, se inicia pues en abril, y Iquique, que es nuestro principal puerto salitrero, es bloqueado con la idea de generar un apremio que nos obligue a reaccionar. No nos demoramos porque no hubiese voluntad para reaccionar, sino el estado en que estaban los medios navales nuestros eran simplemente lamentables. Entonces, más allá de enviar a los dos únicos buques que estaban en condiciones de operar inicialmente a hostilizar llamémosle retaguardia naval chilena a la altura del río Loa, esto era poco lo que pudimos hacer hasta mayo, ¿no? Los medios navales chilenos, como les decía, eran superiores a los nuestros, ¿no? Los blindados chilenos tenían prácticamente el doble de blindaje que nuestros buques. Eran más modernos, tenían una serie de ventajas y aparte tenían más buques. Por consiguiente, la única forma razonable de actuar era la que adoptamos, ¿no? En la práctica, la estrategia del empleo de los medios navales fue concebida por Prado. No había un comandante operacional, no había un comandante naval dirigiendo todas las operaciones. Nosotros constituimos 3 divisiones y esto pues también tuvo sus consecuencias importantes, como veremos luego, ¿no? El punto quizá, uno de los puntos de interés de la campaña es combate de Iquique, ¿no? El 21 de mayo del 79, que sabemos, por un lado perdemos la independencia al encallar en una roca no mapeada, mientras perseguía la Covadonga, y por otro lado hundimos a la Esmeralda. Los detalles de la acción yo creo que son por todos conocidos, es decir, el Huáscar intenta hundirlo con artillería, no lo logra y finalmente va a espolonear el buque 3 veces. En el primer ataque, Prat salta a bordo y va a morir a bordo del buque. Después hay 2 espoloneos más y luego de eso, cuando el buque se hunde, va a rescatar a los náufragos. Esto último se ha visto como un tema de derecho humanitario, cosa que está bien, sí, pero la verdad es que el Perú había adscrito, al inicio de la guerra, había adscrito a algunos de los tratados de Ginebra. Entonces estaba actuando en base a algo que creía. Se había equivocado, en realidad la adscripción peruana estuvo errada en cuanto al tratado, pero la intención fue esa, y de hecho todos los buques, todos los comandantes peruanos actuaron de la misma manera. Poco después de esto, en julio, la Unión va a llegar hasta Punta Arenas.
y no va a bombardear la ciudad por las mismas razones, ¿no? Pero quizá lo más notable de esto, más allá de su acción militar, es lo que hace al escribirle a la viuda del capitán Prat. A través de su cuñada, la señora Biel, le envió una carta para que se la haga llegar a Carmela Carvajal, viuda de Prat. Le expresa el pesar por la muerte de su esposo y le remite sus pertenencias, entre ellas su espada. Y el 1 de agosto del 79, la señora Carvajal le responde, ¿no? El texto es realmente emotivo, ¿no? Acaba de perder a su esposo, ¿no? Y le dice, bueno, con la hidalguía del caballero antiguo, se dice usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi esposo. La señora Carvajal, la señora Prat, vivió lo suficiente como para que en 1930, que es la primera vez que los buques peruanos visitan puertos chilenos después de la guerra, el comandante de esta división peruana, que es el capitán de navío Julio Víctor Goicoechea, le presenta sus respetos a nombre de la Armada peruana. Bueno, en realidad las operaciones que lleva a cabo, no solo Grau, todos los medios navales peruanos van a estar orientados a lo que les comentaba, hostilizar, evitar que ellos hostilicen nuestra línea de comunicaciones, y quizá un punto importante acá es la captura del transporte chileno RIMAC, el 23 de julio. A bordo hay un regimiento de caballería, dentro del cual hay pues varios oficiales que son miembros de la élite, de la más encumbrada sociedad de Santiago, y esto genera pues un escándalo. ¿Cómo es posible que ocurra esto teniendo una escuadra más poderosa? Y va a tener sus consecuencias, va a obligar a la renuncia del comandante de la Armada chilena, va a obligar a cambios de ministros. Entonces genera pues, todo esto va generando esta sensación de el Huáscar, el buque que está en todas partes a la vez y que nos amenaza a todos los puertos. Llegamos a operar hasta cerca de Valparaíso, ¿no? Entonces sí, constituye una habilidad enorme en el campo ya militar, estas operaciones que lleva a cabo Grau. Pero claro, nada de esto puede ser eterno, ¿no? Esto, dicho sea de paso, es la bandera del transporte chileno RIMAC, ese que hemos visto en la imagen anterior, que está en el museo y que espero pues que en algún momento se pueda restaurar, ¿no? Y acá no se alcanza a leer, pero acá en la inscripción dice eso, ¿no? Bandera del transporte RIMAC tomado en tal sitio, en tal fecha. Pero evidentemente, por mucho que la habilidad de Grau y los otros oficiales haya permitido extender la guerra durante varios meses antes de que se pueda iniciar una invasión al territorio peruano, esto tenía pues, iba a llegar a su fin. O sea, la propia geografía hacía lógico que si los buques peruanos bajaban, tenían que regresar hacia el norte. El cambio de mando en la escuadra chilena lleva a plantear una estrategia más razonable y finalmente llega a Angamos, ¿no? En Angamos está el Huáscar y la Unión logra evadir el combate. Las instrucciones, por si acaso, las instrucciones que reciben los comandantes de los buques es evadir el combate ante una fuerza superior. Y en caso que no puedan hacerlo, cumplir con su deber. Grau no puede hacerlo, el Huáscar no puede hacerlo y va a cumplir con su deber. El combate de Angamos es realmente una gesta heroica, ¿no? Grau muere muy al inicio del combate y después van a caer varios de los oficiales que lo suceden en el mando.
el buque queda prácticamente inhabilitado, muy tempranamente pierde el control del timón y el buque comienza a dar vueltas. Y se convierte en un tiro al blanco, ¿no? No hay posibilidad ya de resistencia y en esas condiciones Barca finalmente es capturado. Lo que viene después, se recogen los restos de Grau, van a ser enterrados con honores. Biel va a pedir llevar sus restos a la tumba familiar en Santiago, donde van a reposar durante un tiempo determinado y finalmente son repatriados al Perú. Sobre esto, por supuesto, yo creo que todos los peruanos tenemos una idea, pero yo quisiera acabar esta exposición con dos comentarios, ¿no? Un comentario del presidente de Chile, no es un comentario, es una instrucción que le da el presidente Santa María a Galvarino Riveros, el comandante de la escuadra chilena, el mismo día 8. ¿No? El almirante Grau ha muerto valientemente en el combate. Cuide, vuestra señoría, que su cadáver sea dignamente sepultado, de manera que jamás se dude su autenticidad. Será devuelto al Perú cuando lo reclame. El pueblo chileno, obedeciendo a sus tradiciones, se hace un deber de prestar homenaje al valor y a la honradez. Yo creo que ese es el primer homenaje que Grau recibió. Y la otra cita que me gusta usar de tiempo en tiempo es de Manuel González Prada. Manuel González Prada pues, es un crítico muy ácido, ¿no? Y sobre Grau, en este discurso del Politeama, perdón, en sus páginas libres, dice, ¿no? Siendo sinceramente religioso, no conocía la codicia, esa vitalidad de los hombres hierros, ni la cólera violenta, ese momentáneo valor de los cobardes, ni la soberbia, ese calor maldito que solo engendra víboras en el pecho. Sin Grau en la punta de Angamos, sin Bonoñesi en el Morro de Arica, tendríamos derecho de llamarnos nación. Yo paro acá con esta presentación y quisiera sumarizar lo que he tratado de darles en estos 50 minutos que me he tomado. Grau es un ejemplo, y creo que es un ejemplo que nos debe inspirar. No es algo inalcanzable. ¿No? Venció una serie de dificultades a lo largo de su vida y se logró elevar y se logró convertir en una persona respetada por sus conciudadanos y por sus enemigos. Yo creo que esto es lo que lo hace grande. Claro, su muerte es el punto culminante de esta vida ejemplar. Pero ahí lo dejo. Eso es lo que he podido compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, hay novedades en tu presentación y hay un aspecto que es el que ya se sabe y se conoce de Grau como el gran héroe, el hombre digno y el ejemplo realmente para la República. Y quizá, como dice González Prada, también nos has hecho ver por qué se le considera un forjador de la nación. Tenemos algunas preguntas del público que quisiera transmitirte. En el monitor Huáscar, además de Grau, había una tripulación de héroes que poco se conocen. Salvo algunos oficiales, de los demás se les ha olvidado, muchos de ellos afrodescendientes. Y ahora que están de moda las marchas, nadie sale a marchar por la dignidad de ellos. Bueno, digamos, ¿qué se sabe de ellos? Bueno, hay un libro de Manuel Sanutelli
en que le pone mucho énfasis a eso, y efectivamente hubo un porcentaje significativo de afrodescendientes, no solo en el Huáscar, en todos los buques. No, lo que pasa es que el Perú pues es multicolor, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que comprender. A veces está este aspecto que es absolutamente válido, la revaloración de determinados grupos en la forja del país. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los descendientes de asiáticos, ¿no? El otro día había un tema sobre diversidad étnica del Perú, y no mencionaban pues, a los descendientes asiáticos, y son tan peruanos como nosotros. Bueno, el chifa, por amor de Dios, ¿no? Es lo que le decía, si después de esta reunión, normalmente nos hubiéramos sido un chifa, y eso es parte de nuestra cultura, somos eso, somos todo. Lo que tenemos que ser conscientes de que Lima no es el Perú, pues no somos, ¿cómo se llama? Valdelomar, ¿no? O sea, Perú no es Lima, Lima no es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión no es el Palais Concert, y el Palais Concert no es Valdelomar, ¿no? No somos así. Somos muy diversos y esa diversidad hay que señalarla. Bien. Dicho sea de paso, me has hecho acordar, hay un chico, un niño de 14 años, que es tambor a bordo del Huáscar. Alfaro creo que se llama, es de acá de Moro, acá cerca de Cañete. Y él hace toda la campaña, y después regresa, porque los canjean a los prisioneros, regresa y se mete al batallón guarnición de Marina y está en la batalla de Miraflores y es herido en la batalla de Miraflores. Entonces, claro que hay pues una presencia de todo, ¿no? Sí publicó un artículo sobre él, por si acaso. ¿Ya? Una pregunta. Dentro de todas las virtudes que tenía el almirante, ¿cuál fue la fortaleza de la personalidad de Grau que hizo que los oficiales, marineros o tripulantes le guardaran un respeto especial? Mira, yo creo que Grau era una persona que tenía mucho mundo, ¿no? O sea, era un hombre muy navegado. En ocasiones hay que estudiar esto un poco más. Hay una tradición de José Valdizangamio, que fue un capitán de navío, que menciona pues, que tuvo algunos incidentes, ¿no? Algunos incidentes de uno de sus oficiales, incluso glosa un versito, ¿no? Yo creo que Grau era una persona consciente de que sabía. Y a veces eso puede generar roces y problemas. De hecho, va a tener algunas circunstancias complejas, por ejemplo, con el propio Aurelio García García, ¿no? Cuando uno de los momentos en que Grau sale del servicio, él trabaja para los García García, como capitán de uno de sus buques. Y después, y al inicio de su carrera, García García es más antiguo que él, pero después él lo va a pasar. Por esas cosas del destino, ¿no? Y va a pasar a varios más que son más antiguos que él. Entonces, esto genera situaciones complejas. Y en la captura del RIMAC, García García no está sujeto al mando de Grau, los dos son comandantes de división. Entonces, ahí hay un tema medio enredado que lleva a que García García publique un folleto sobre esto. ¿Por qué? Porque hay unos derechos sobre la presa. Entonces, pero de que Grau sabe que es probablemente el marino con más millas recorridas, eso yo creo que tiene muchísimo peso en cuanto a la gente a bordo que sabe que está trabajando con alguien que conoce la profesión. ¿Por qué fue un error la firma de los tratados de Ginebra por el Perú?
No, no fue un error. Lo que pasa es que es un tratado, hay varios tratados eh, que no son firmados por todo el mundo, pero es el principio pues, del derecho internacional, del derecho internacional humanitario. Entonces, nos equivocamos porque el tratado al que adscribimos no había sido aprobado por cierto número de países. Entonces, después rectificamos, hay una segunda adscripción a un tratado correcto que ya lo hace Piérola, pero desde el inicio, digamos, hay la intención de llevar a cabo una guerra dentro de límites civilizados. Y de hecho, cuando después de la batalla de Arica, tanto los chilenos como nosotros tenemos buques que están navegando bajo la bandera de la Cruz Roja, llevando heridos, trayendo heridos de Arica al Callao. Entonces, sí, pues hay algo ahí que está caminando, embrionario, se cumple en parte, no siempre. Durante la campaña de la sierra eso es imposible. Ahí prácticamente, lamentablemente, ambas partes, digamos, dejan de lado todos estos temas humanitarios, ¿no? Y la guerra se torna crecientemente cruenta, ¿no? ¿Qué comandantes chilenos murieron en el Huáscar? Bueno, Prat, primero Prat y después, ¿cómo se llama este? El Huáscar es reactivado, reparado y puesto en servicio y va a tomar parte de la guerra. Y en febrero del año 80 lleva a cabo un ataque a Arica. Y en ese ataque muere su comandante. El nombre, ahorita lo recuerdo, lo tengo por ahí, pero a bordo se enfrenta con el Manco Cápac. El Manco Cápac, este monitor que hemos comprado en el 68, está defendiendo el puerto de Arica y ahí hay este enfrentamiento y el comandante chileno muere. El Huáscar ya con la Armada chilena, ¿no es así? El Huáscar ya chileno, ¿no? Entonces mueren estos dos comandantes y bueno, ustedes saben, el Huáscar está en manos de Chile. A bordo hay homenaje, creo que lo llaman el homenaje a las glorias navales de Perú y Chile, rinden homenaje a Grau y a los oficiales del buque, a los oficiales peruanos. También, por supuesto, marcan el lugar donde estuvo Prat, donde falleció Prat y este otro comandante. Entonces, sí, eso es lo que pasó, ¿no? A Miguel Grau también se le conoce como el León del Pacífico. ¿Es justa esta denominación? Mira, la verdad que se le dan pues un montón de nombres y yo creo que es parte de esta idea de la geográfica a veces, ¿no? Yo creo que Grau lleva a cabo una campaña naval meritoria con los medios que tiene, es un gran marino y enfrenta los problemas de la guerra con innegable valor y decisión, ¿no? Pero tampoco puede hacer mucho más, ¿no? O sea, su buque tiene limitaciones de todo género, pero lo que sí es cierto es que su actividad le genera un problema sustantivo al esfuerzo de guerra chileno, ¿no? Y dilata la decisión de abrir un teatro de operaciones en territorio peruano, la invasión, ¿no? ¿Considera que la historia de Grau sirve de crítica para los últimos acontecimientos en la política peruana? Mira, Grau, a ver, esa es la pregunta del millón, también me la pidieron por otro lado. Mira, Grau yo creo que apuesta
en un momento dado, se ve inmerso en lo que es la inestabilidad política peruana, que lamentablemente es endémica, ¿no? Y esto es lo que vivimos ahora. Pero luego, cuando se ve vinculado más bien a Pardo, su visión me parece que es más constitucionalista. Esta reacción que les decía que tiene la Armada en el año 72 es un reflejo no solo de Grau, ¿eh? O sea, hay varios que en la Armada están en esa línea. Y no es la primera vez, también ocurre algo parecido en el año 1932. ¿No? Entonces, sí, yo creo que Grau tiene que servirnos de ejemplo en el sentido de que antepone a todos sus ambiciones e inquietudes lo que considera el deber con el país. Él deja el Parlamento, se pudo haber quedado en el Congreso, pero él deja eso porque considera que el país lo necesita. Quizá pues con algún tipo de soberbia y pensando que él es el único, el mejor para comandar el Huáscar. Y en efecto, yo creo que es el mejor. Pero deja las comodidades por cumplir con lo que considera que es lo mejor para el país. Lo que ha sucedido en estos días, de alguna manera, es una reacción sobre todo de la juventud. Y me parece positiva, independientemente de los excesos que han habido, desde el punto de vista de ambos lados, ha habido, pero yo creo que es válido que los jóvenes se involucren en la vida política. Finalmente es el futuro de ellos, ¿no? Tú y yo ya estamos un poco peinando canas, pero a mí me parece positivo, es lo que yo les suelo decir a mis alumnos. Me parece bien, hay que más bien tratar de canalizar eso de alguna manera, porque si no esto se convierte, pues nos acercamos a la anarquía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que están de alguna forma cumpliendo con lo que consideran que es el anhelo de un mejor país para todos, lo que consideran que es su deber de ser peruano, que es lo que hizo Grau, ¿no? Muy bien. Bueno, te agradezco, Jorge, por esta interesantísima presentación que nos has hecho y bueno, aprovecho ahora para, luego de dar por concluida tu conferencia, anunciar las próximas. Tenemos en el ciclo Cómo, cuándo y por qué del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia otras interesantes presentaciones. El miércoles 2 de diciembre estará con nosotros Carlota Casalino hablando sobre el origen de los héroes nacionales a partir de las guerras de la independencia. El 9 de diciembre, siempre miércoles a las 6 de la tarde, nos acompañará el historiador doctor Lorenzo Huertas Vallejos hablándonos de la historia del pisco. Y el 16 de diciembre, para cerrar este año 2020, el doctor Manuel Burga nos hablará sobre la historia de Jequetepeque. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, su participación y nuevamente al conferencista de esta noche, el doctor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos habló de Miguel Grau, el hombre. Muchas gracias y buenas noches. Ok. Chao, chao.
you